En Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 44, en el día de Pentecostés y lo que pasa después de ese día de Pentecostés, cuando nace la iglesia cristiana, vemos cuál ha sido la costumbre, la doctrina de la iglesia primitiva. Dice aquí, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que ellos estudiaban, lo que recordaban cuando se reunían los cristianos en la iglesia primitiva? Muy bien, las enseñanzas de los apóstoles. El fundamento de la fe cristiana es lo que los apóstoles han enseñado en los primeros días. Entonces, ¿existen apóstoles vivos hoy en día? ¿No? Depende. Sí y no. Ay, Brian, tú con tus preguntas, ¿no? Apóstoles como los 12, con la autoridad de establecer la doctrina, no. Apóstoles como personas enviadas por Dios, sí. Yo digo así, apóstoles con mayúscula, A mayúscula, no. Personas comunes y corrientes enviadas por Dios, sí. En este sentido. Pero Brian, lo que tú estás diciendo es bíblico. ¿Lo vemos en la palabra de Dios o solamente es tu idea, tu filosofía? Bueno, para entender eso mejor, vamos a estudiar un poco hoy día lo que dice el Nuevo Testamento y cuáles son las implicaciones para nosotros. Porque parece que en el Nuevo Testamento habían diferentes tipos o rangos de apóstoles. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 3 y terminando con el versículo 9, vemos que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hombres o hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Interesante, ¿no? Hace aparentemente una diferencia entre los 12 apóstoles y todos los apóstoles. Y dice luego Pablo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Quizás alguien podría decir, pero Brian, quizás quiere decir cuando dice a todos los apóstoles que reunió a todos los apóstoles de los 12 a la vez. Podría ser, ¿no? Pero ¿dónde queda más claro todavía? En Hechos capítulo 14, versículo 14, donde dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, etc. Aquí, el libro de Hechos llama a Bernabé también como apóstol. Y Bernabé no figura en la lista de los 12 apóstoles. ¿Y por qué? Porque Bernabé, en un momento que estaba en la iglesia de Antioquía con Pablo, cuando los líderes, los ancianos estaban orando y ayunando, ministrando al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Que tenía que separar a Bernabé y a Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, para la obra misionera, para enviarlos a predicar. Bernabé es llamado apóstol, no porque llega a ser uno de los 12, ni porque Dios le ha encargado a formar doctrinas de la fe, sino porque es enviado por Dios a no solamente predicar el Evangelio, sino para plantar o fundar iglesias nuevas. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que Dios levanta a ciertos hombres que tienen un don particular y la personalidad que va con ese don, que ellos son muy útiles en el reino para plantar iglesias.
Cuando piensas en Pablo, recuerdan lo que pasó con él, ¿no? Ustedes. Iba a tal ciudad y predicaba, terminaba apedreado, maltratado y seguía a otra ciudad. ¿Y qué hacía ahí? Plantaba una iglesia. Estoy seguro, conociendo a Pablo por las Escrituras, igual si Pablo no hubiese sido apedreado, hubiese pasado un poco de tiempo en una ciudad y después hubiese dicho, ya mi tarea aquí se ha terminado. Hay otra gente que necesita. Voy a tal pueblo para enseñar y plantar una iglesia. Porque eso fue el llamado de Pablo y también el llamado de Bernabé. Ellos iban de lugar en lugar predicando el evangelio, enfrentando cosas duras, sufrían mucho con la idea de establecer iglesias. Y al establecer iglesias nuevas, levantaban líderes y luego se retiraban. A veces se retiraban antes de establecer líderes también por la misma persecución, ¿no? Creo yo que hoy día hay ciertas personas, ciertos hombres que tienen ese mismo llamado, que tienen esas personalidades también. Personas que quizás no pueden estar contentos, esos hombres, estando en la misma iglesia 15 años, 20 años, sino pasen un par de años o 3 años en una iglesia y dicen, ¿qué hago aquí? Hay otra gente que necesita una iglesia. Y se va. Y honestamente al inicio, cuando yo era más joven en la fe, esos hombres así me frustraban. Porque pensaba yo, ¿por qué no pueden estar quietos? ¿Por qué no pueden establecerse en un lugar? ¿Por qué siempre de aquí a allá? Y he aprendido que Dios les ha dado esa personalidad, esa forma de ver las cosas. Hasta a veces esas personas tienen un problema que se distraen un poco, ¿no? Y es que Dios les ha hecho así. Yo oro y yo estoy viendo que quizás Dios está levantando unos hombres así en Cuerenía. Hombres que quizás ni se dan cuenta todavía que su llamado es estar en un lugar un tiempo, después en otro lugar un tiempo, establecer iglesias y después se van a otro lado. Oro por eso también. Porque es necesario para plantar iglesias. Hombres que realmente no buscan su comodidad, hombres que no buscan establecer su reino, sino les interesa más el reino del Señor. Y es cuestión de ver su rol en la iglesia y ver que ninguna persona basta para avanzar el reino de Dios. Dios nos ha puesto a todos en un equipo, todos tenemos llamados distintos, personalidades distintas también, circunstancias distintas, diferentes formas de ver las cosas, porque Dios quiere usarnos como equipo para alcanzar a más personas para Cristo. Y eso tenemos que hacerlo como iglesia, como equipo, ¿no? El día de hoy, entonces, usamos la palabra apóstol aquí en Cuerenía, ¿ya? No me refiero a lo que hacen otras iglesias, otras denominaciones, porque quizás tienen otros conceptos, ¿no? Y no quiero pasar 3 horas explicando, esa iglesia lo ve así, esa iglesia así, eso está bien, eso está mal, sino aquí en Cuerenía, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Porque eso es lo más importante, porque aquí estamos, ¿no? Sin preocuparnos por lo que dicen los demás. Aquí en Cuerenía, si vamos a usar la palabra apóstol, que quede claro que no estamos hablando de una persona que establece doctrina, que no tiene autoridad sobre los 12, sobre lo que dice la Biblia, sino queremos decir con esa palabra, esas personas que realmente tienen ese llamado de establecer iglesias, ¿ok? Y más que todo, no es un título, sino es un llamado. No es un título, es un llamado. Yo realmente estaría un poco preocupado si comenzamos a llamar a una persona el apóstol tal. No me parece tan bien, ¿no? Porque trae confusión. Pero así debería ser como con los 5 ministerios que vemos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 también.